Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Adrián Peto, un hombre que ha experimentado en su vida fe y amor por la misión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Adrián Peto tiene 49 años. Desde muy niño, cuando veía la pasión de su padre por el Evangelio, supo exactamente cuál era su camino: ser pastor. Adrián formó una verdadera familia misionera y Dios los llevó mucho más lejos de lo que jamás imaginaron. Primero a China, donde sirvieron como docentes, luego un breve regreso a Argentina, sirviendo en educación y un distrito que nos cuenta fue muy desafiante, y finalmente de nuevo al continente asiático. Dios lo sigue invitando para ir más profundo, a leer la Biblia con más calma y a confiar mucho más. Quédate con nosotros para conocer el impresionante testimonio de Adrián Peto. Esto es Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Adrián Peto. Él es argentino, un misionero de corazón, una familia misionera y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Adrián, qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Bien, muy contento de estar contigo, querida Ángela. Gracias por este espacio y gracias por permitirme compartir un poquitito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, gloria a Dios por eso. Usted, Pastor, por darnos allí el espacio, el tiempo. Desde China, voy a hacer desde ya el spoiler allí, ahí vamos a conversar un poquito más. Gracias por eso, Pastor. Vamos a conocer un poquito más de usted, de su familia, de la identidad que el Señor le ha otorgado en Cristo Jesús como hijo del Señor. Así que bueno, felices de tenerle. Y también aprovecho el espacio para saludar a quienes se suman a la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Sé bienvenido, bienvenida a esta familia donde aprendes de Jesús, de la Biblia, de estilo de vida saludable también y conocemos hermosas historias y testimonios como en este caso del pastor Adrián. Pastor, cuéntenos, ahí hice tremendo spoiler, pero en el lugar exacto donde está su esposa, cómo se llama, sus hijos, a qué se dedica, qué responsabilidades tiene en este momento. Bueno, Ángela, te cuento que en este momento estamos viviendo en Hong Kong. Hong Kong es parte de China, pero tiene una administración diferente. Estamos al sur, bien al sur de China. Y es un lugar muy lindo, muy turístico, muy especial para conocer. Bueno, mi nombre completo es Adrián Peto, Adrián Marcelo Peto, soy de Argentina, pero bueno, Dios nos ha llamado a servir aquí en estas tierras lejanas. Mi esposa se llama Natalia Rigo, y Dios nos ha regalado dos preciosos hijos, Nicolás, que en este momento tiene 10 años, y Abigail, que tiene 8 años. Y ya de hace 6 años que estamos aquí en estas tierras lejanas de Hong Kong. Hace 10 años que estamos en Asia, pero en esta ciudad o en esta zona estamos hace 6 años. Excelente. ¿Qué responsabilidades tiene en este momento allí, Pastor Adrián, en este lugar? No sé si desafiante llamarlo así, ¿cómo es la perspectiva? Bueno, nosotros nos estamos desempeñando, me estoy desempeñando como pastor de 2 iglesias aquí en Hong Kong. Una es una iglesia internacional, así se llama, Hong Kong Adventist International Church, que agrupa a personas de diferentes lugares del mundo y el único idioma que nos manejamos a nivel oficial es el inglés. Y tengo el privilegio desde hace un año de trabajar en la iglesia de Bayview Church,
que es la iglesia que pertenece al college, Hong Kong Adventist College y Hong Kong Adventist Academy. Así que es una iglesia local, porque tiene gente local que habla cantonés, y muchos docentes que son de diferentes partes del mundo que no hablan cantonés, así que es una iglesia bilingüe. Bueno, una bendición, pastor, donde Dios le ha puesto junto a su esposita. Vamos a conocer más adelante allí detalles de cómo un argentino llega a China junto a su familia para servirle en la obra, en la misión. Solo quiero que me cuente esa experiencia cortita porque me marcó. Antes de ir allí, algunos aspectos que vamos a conversar, pero usted abre la iglesia todos los días. Cuéntenos cómo es esa experiencia y para qué, cosa que me parece excelente y que podríamos aplicar acá, donde hay libertad, donde podemos tener esa bendición. Me llamó mucho la atención, Pastor Adrián. Dios puso en mi corazón ir cada mañana a las 5 de la mañana, de 5 a 6, para que cualquier persona que necesite orar tenga un espacio del templo, de la iglesia, para acercarse a Dios. Hay gente que viene y ora sola, hay gente que viene y se acerca y compartimos algún momento de reflexión y oración juntos. Así que de 5 a 6, de manera física, estoy abriendo el templo, y de 6 a 6 y media por Zoom, con mi otra iglesia, tenemos un grupo de oración intercesora hace ya 3 años. Así que todos los días de 6 a 6 y media con la Iglesia Internacional tenemos este grupo de oración. Así que es un poco sacrificado porque a veces a uno le cuesta acostarse temprano, pero bueno, ahí vamos adelante. Hay semanas más fáciles que otras. Justo estas últimas 2 semanas que tuvimos alguna complicación de salud, no estuve yendo para abrir el templo, pero bueno, ahí vamos continuando con esta actividad y ha sido para mí, de manera personal, una bendición porque tengo un espacio más específico, inclusive para momentos de reflexión mía, de oración, de intercesión, y lindos testimonios de personas y alumnos que se han acercado por allí con alguna problemática, con alguna cuestión personal. Así que compartir momentos de oración, de reflexión, algunas lágrimas, algunas sonrisas, y Dios nos está permitiendo tener esta linda experiencia. Usted creció en un ambiente cristiano, adventista, un legado familiar allí maravilloso. Sin embargo, siempre me gusta hacer estas consultas. Sin esos comienzos, usted no estaría aquí, Pastor Adrián. ¿Cómo llegó el evangelio a su familia? ¿Cómo conocieron del pueblo de la Biblia, de la iglesia adventista, a su hogar? Que se cuenta allí la historia, Pastor Adrián. Mi abuela había conocido la iglesia y ella asistía bastante regularmente. Mi abuelo, de parte de mi papá, no. Él no era adventista, era creyente, pero no era practicante. Y en su niñez, adolescencia, mi papá iba intermitentemente a la iglesia, no era un fiel miembro de iglesia. Ya cuando estaba promediando su juventud, Dios le dio la oportunidad de ir a lo que ahora conocemos como la Universidad Adventista del Plata. En aquel entonces era el Colegio Adventista del Plata. Y ahí sí, es como que se encuentra con Dios y entrega su vida a Él y toma la decisión de estudiar teología. Ese es por el lado de mi papi. Por el lado de mi mami, la historia es bastante más atrás. Mis bisabuelos que se conocieron ahí en el colegio, conocieron la verdad. Ya mis abuelos nacen conociendo por sus familias, ¿no? La verdad. Entonces mi mami nace en un hogar que ya tenía 2 generaciones de adventistas. Y bueno, mi mamá, hija de pastor, porque mi abuelo era pastor, y mi papi, que estaba estudiando teología. Y bueno, mi papá quiso conocer más a mi mamá, le pidió permiso a mi abuelo, de parte de mi mami. Mi mamá no quería saber mucho de mi papá. Claro, ella, como hija de pastor, tenía todo un círculo de amigos, y mi papá es del norte argentino, norcentro de Argentina, muy humilde, muy de campo, como que no estaba en el círculo social de ella. Pero bueno, él oró mucho y fue muy perseverante y terminó conquistando a mi mami. Y a partir de ahí, bueno, ellos obviamente en el Colegio Adventista del Plata se casaron y somos 3
mi hermana mayor Vania, estoy yo en el medio y mi hermana menor Cintia. Así que nosotros nacimos, y siempre le agradezco a Dios, nacimos en un hogar adventista, practicante. eh, es imposible o no es justo compararse con nadie, pero realmente el hogar que Dios me permitió vivir, crecer, era muy cercano a lo que uno podría pensar en un hogar realmente cristiano. Mi papi ya ha fallecido, tuvo cáncer, pero ambos padres eran personas, mi mamá todavía, de oración, de consagración, de entrega, de siempre enfocados en la misión. Así que fui bebiendo de allí ese deseo de servir a Dios donde quiera que Él nos mande, ¿no? Como conquistadores, ir donde Dios manda, siempre fue un lema que estuvo desde de la niñez en mi corazón. Amén, qué bello, pastor. Con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz. No es perfecto, hay dificultades, Amén. proezas, pero Cristo Jesús, siendo la base, la roca, el sustento, marca nuestra vida, en su caso, Pastor Adrián. Y hay algo allí también muy interesante por parte de su padre. Su abuelo era inmigrante húngaro yugoslavo. Cuéntenos allí un poquito. Sí, bueno, yo no lo conocí mucho a mi abuelo de parte de mi papi, porque él fallece cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces yo no tuve casi nada de contacto con mi abuelo porque vivíamos en otra parte de Argentina, visité, yo tengo así muy pocos recuerdos, pero obviamente de parte de mi papá, yo tengo una tía y mi papá, son dos, y después mis abuelos han adoptado a un tercer niño. Mi abuelo era colono. ¿Qué significa colono? Él iba recorriendo diferentes lugares de la provincia del Chaco, que es el casi centro de Argentina, y él, por su trabajo de campo, creaba pueblos, si se puede decir, pequeños asentamientos, y después se trasladaba y se juntaba otro grupo de familias, y entonces él fue como estableciendo pequeñas poblaciones que todavía algunas de esas poblaciones quedan, que han ido creciendo, y bueno, así fue mi abuelo, muy sacrificado, muy esforzado. Una de las características que mi tía cuenta de mi abuelo es que él era muy generoso, no le importaba perder cosas, él siempre en favor de las familias, de ayudar, de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, sin buscar el rédito propio de decir, bueno, tener campos y tener dinero y tener posesiones. Y sí, no dejó mucha herencia ni a mi papá ni a mi tía porque siempre vivió muy humildemente. Impresionante ahí, Pastor Adrián. Y que eso también va marcando ese legado. Le quería consultar, ¿en qué momento de su vida decide estudiar teología? Y claro, ¿en qué momento usted entrega su vida a Jesús mediante el bautismo? ¿En qué época? Porque vivía usted, su papito era pastor, y entonces eso también dista mucho. O estás muy cerca del Señor o te alejas. O pasa a ser mi Dios o pasa a ser el Dios de mis padres, que lo veo lejano y no lo siento. En su caso, ¿cómo fue, Pastor Adrián? ¿Y en qué momento decidió estudiar teología? Mi papi termina teología, él trabajó en el Colegio Adventista de Plata, tuvo diferentes responsabilidades, y casi después de que se graduó de teología, que se casaron con mi mami, fue invitado a trabajar en la administración de la iglesia en diferentes campos. Así que mi papá nunca fue pastor distrital, siempre estuvo trabajando como pastor, ya sea como director de jóvenes, director de educación y diferentes cosas. Entonces yo nazco en una familia donde mi papá era pastor, predicaba mucho, pero nunca en toda su vida estuvo a cargo de una iglesia o de varias iglesias, porque como en otros lugares del mundo, ¿no? En Argentina, un pastor tiene varias iglesias. Entonces yo nací y crecí en un hogar bien misionero, pero desde una perspectiva administrativa, pero y te voy a ser totalmente franco, Ángela, no recuerdo un momento donde yo pensé estudiar algo que sea diferente a ser pastor. Desde chiquitito lo veía predicar a mi abuelo, de parte de mi mami, lo veía predicar a mis tíos, porque mi mamá tiene 3 hermanos varones y los 3 son pastores, o sea, todos en mi familia, mi abuelo, mis 3 tíos, mi papá, todos son pastores. Y yo crecí
con ese deseo de predicar de la segunda venida de Jesús. Y entonces fue natural. Mi papá nunca me dijo, ay, Adrián, qué lindo que pudieras ser pastor, qué lindo que pudieras pensar en seguir el linaje de tu abuelo. Jamás, nunca en mi vida. Pero yo fui creciendo con ese deseo y con esa alegría de poder decir, yo también quiero ser pastor, yo también quiero estudiar teología en su momento. Es más, mi primer sermón oficial, si se puede decir, lo prediqué en Estados Unidos, estando en la casa de mi tío materno, el hermano menor de mi mamá, que yo había ido a aprender inglés, pero él era pastor de una iglesia hispana, y allí, en ese contexto, yo habré tenido unos 11, 12 años, mi tío me ayudó a preparar mi primer sermón. Y, y a partir de ahí fue de manera natural que, bueno, no queda otra que estudiar teología, pero no queda otra porque me obligaron, sino porque era la única opción que estaba en mi mente, ser pastor de la iglesia adventista para compartir el mensaje de esperanza con aquellos que no tienen esperanza. Así que mi historia es un poquito diferente de otros que por allí se apartaron de la verdad, tocaron fondo y sintieron en un momento específico el llamado. Toda mi vida yo sentí que ese era el llamado de Dios para mí, aunque no pueda identificar un momento exacto. Y mi entrega a Jesús fue cuando yo, a la vuelta de haber terminado esa experiencia cortita perdón, antes de ir a Estados Unidos, perdón ese pequeño cambio, antes de ir a Estados Unidos a aprender inglés en la casa de mi tío, yo era parte del Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista Las Condes, y el club era muy fuerte, muy lindo, con muy buenos directores, muy buena gente que trabajaba en el liderazgo, y ahí decidí entregar mi vida a Jesús. Hubo un campori en el año 88, y en una gran piscina eran varios pastores, y bueno, mi papi me bautizó a mí dentro de una fila de, no sé, éramos 7, 8 conquistadores que íbamos entrando, nos bautizaban, y venía otro grupo de conquistadores, y ahí tengo grabada una foto mental del momento de mi bautismo. Qué lindo, pastor, que su papi haya tenido allí el privilegio también de bautizarle en este contexto. Y para quienes están allí escuchando, viendo la historia del pastor Adrián comentar en Las Condes, en Santiago de Chile, justamente porque su papito estaba sirviendo en este país donde se produce el programa Identidad actualmente para toda la red Nuevo Tiempo, aquí en Sudamérica, pastor Adrián. Y me gusta mucho ver ese contexto y ese legado de misión donde no hubo como una fuerza, sino todo era natural. Vivir la misión era algo natural. Y le consulto esto solo porque tengo la duda y quiero ver su visión y quiero que nuestros amigos también escuchen esta visión. Usted mencionó que su papito nunca estuvo en un distrito con las ovejas, con la iglesia. Tenía un distrito más grande, mayor, más administrativo. Y le consulto, ¿por qué cree que es importante vivir la parte administrativa, que los pastores estén en la parte administrativa? ¿Cuál es su concepto allí, su visión, pastor Adrián, teniendo esta vasta experiencia, tanto familiar, de usted también sirviendo allí en la obra, pastor Adrián? Bueno, es una pregunta, me parece muy relevante. Mi visión Ángel, es la siguiente: Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a servir a otros en diferentes funciones. El pastor distrital, como estoy en este momento yo, liderando 2 iglesias, o el pastor que es llamado a liderar porque la iglesia ha visto alguna característica, algún rasgo de liderazgo que quieren aprovechar en un campo más grande. Cada uno, cuando entiende, y en esto me gustaría ser bastante enfático para la gente que está escuchando, para los jóvenes, para aquellos que han estado viviendo en esta vida de servicio, donde quiera que Dios nos llame, ese es el lugar que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y nunca perder de vista ese foco, esa misión. Dios me ha llamado a servir, Dios me ha llamado a compartir la verdad. Si me coloca en el frente de batalla, en el pastor distrital, ¿no? Allí en
en el fragor de la batalla, en el frente de batalla, o si Dios me ha colocado en una posición administrativa para poder mirar quizás con una mirada un poco más grande, más global. El trabajo es el mismo, porque Dios nos ha llamado a compartir su verdad, compartir el mensaje de esperanza, y cuando uno tiene claro, y eso es lo que me gustó mucho de mi papi, él la tenía muy clara, y por eso yo recuerdo sus sermones siempre eran muy cristocéntricos, y sus sermones siempre eran de llamados de servir a Jesús, aceptarlo como el Salvador personal. Él le gustaba mucho predicar de la segunda venida, y entonces me gusta destacar ese elemento. No importa en el lugar que Dios te llama a servir. Cuando Dios te llama a esa posición, a ese lugar, a ese distrito, a ese campo, a esa posición, hay que hacerlo de todo corazón, porque ahí es donde Dios te ha colocado y ese es el mejor lugar para ese momento de tu vida, para vos crecer como persona, como servidor, y también en tu círculo de influencia, poder marcar una diferencia, ¿no? Una de las cosas que yo siempre destaco de mi papi es que él tenía la misión como único objetivo en su vida. No había una visión de decir, bueno, como administrador tenemos estas ventajas y estamos más cómodos, o esto o aquello. Donde le tocara servir, la misión era la misión. Y él dejaba su vida por la misión, sin descuidarnos a nosotros como familia, pero entregando el 100%. Amén. El Evangelio no cambia. La palabra de Dios es la misma, permanece para siempre. Y la misión es esa. Comparto mucho eso que dice Pastor Adrián. La misión es la misma. Hay que seguir compartiendo y predicando este Evangelio en las diferentes aristas. El cuerpo de Cristo tiene manos, pies, nariz, boca, todos cumpliendo funciones y propósitos diferentes para el avance de la obra. Yo quiero agradecerle, Pastor Adrián, por su tiempo, por la disposición. Vamos a tener una segunda parte de su historia, por supuesto, para que nos cuente allí cómo conoció a su esposita, cómo llega a China. Hay unas experiencias que le han marcado bastante y que vamos a compartir allí, pero hasta este punto agradecerle por esta vasta experiencia, por lo que Dios le ha permitido vivir junto a su familia también en ese legado también maravilloso de misión. Que Dios le bendiga muchísimo. Y bueno, quiero invitarle para que nos deje un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando su historia, a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir hasta este momento. ¿Qué les diría a las personas que están viendo, escuchando su capítulo para cerrar? Adelante, Pastor Adrián. Dios nos ha llamado a cumplir una misión. Y a veces pensamos que yendo a lugares lejanos, exóticos, difíciles, recién ahí somos misioneros. Y la verdad es que donde Dios te llamó, ese es tu campo de misión. Puede ser tu escuela, puede ser tu oficina, puede ser tu casa, puede ser tu vecindario, puede ser donde Dios te colocó, ese es tu campo de misión. Y si comprendemos que es Jesús, que es Dios el que nos llama, que es Él el que nos capacita, que Él es el que nos da las experiencias para compartir con los demás, estás cumpliendo como misionero en el lugar donde Dios te llamó. Así que quiero desafiarte a que asumas este rol de misionero. No importa el lugar donde estés, quizás nunca te toque, como a nosotros, viajar al otro lado del mundo. Entonces, ay no, si yo no voy hasta Hong Kong, no soy misionero. Si no voy hasta África, entonces no soy misionero. No, sos misionero donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha colocado. En cada lugar de este planeta hay gente que todavía no ha escuchado acerca del mensaje de esperanza. Hay lugares, en todos lugares, donde hay gente que está desesperada por conocer del amor de Dios, saber de que existe perdón, saber que existe un futuro mejor, que hay esperanza, y por eso Dios nos ha colocado en diferentes lugares del mundo. Allí en tu barrio, acá nosotros en Hong Kong, a otra gente en las ciudades, otros en el campo. No importa el lugar donde estés, ese es el lugar donde Dios te ha llamado a cumplir la misión. Y quiero desafiarte a que puedas seguir entregando tu vida cada día, que puedas seguir pidiéndole al Señor, úsame cada día, porque esto no es cuando me vaya a tal lugar, cuando logre tal título. No, donde estés, ese es el lugar que Dios ha elegido para ti, para que puedas hacer su misión y que Dios te pueda bendecir y usar, y en el cielo podamos disfrutar del fruto
del trabajo fiel realizado por cada uno de los discípulos de Jesús al compartir este mensaje de que Jesús viene pronto y que prontito todo este mal, todo este dolor, toda esta miseria va a acabar y vamos a poder vivir eternamente con nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Adrián, por dejarnos ese legado y esa importante invitación de predicar, de cumplir la misión. Allí en el lugar donde estás, el Señor quiere usarte poderosamente para que sigas compartiendo el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.